¿Qué tal, mis queridos amigos de Ministerio Séptimo Milenio? Estamos en esta presentación número 8 de la serie titulada El deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios. Estamos haciendo un análisis del libro escrito por Elena de White, El deseado de todas las gentes, que trata de la vida de Jesús, para, para dilucidar qué creencias tenía Elena de White con respecto a Dios como Padre, quién es Dios, si de verdad es Padre, si Jesús verdaderamente es Hijo de Dios, cuál es la identidad del Espíritu Santo. Esta doctrina tan importante y que está en pugna en estos momentos en el mundo cristiano, ¿no es cierto? Tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios y no a las tradiciones. Por eso pedimos la sabiduría de Dios para que nos ilumine, para que nos dé discernimiento y poder conocerlo a Él y a su Hijo. Estamos en el capítulo 8 de este libro, que yo les recomiendo que no solamente vean este video. Yo no puedo, obviamente, leer todo el capítulo, por eso es que hago como una especie de comentario de la historia de lo que trata el capítulo, y estoy haciendo énfasis en las citas que tratan sobre lo que es la divinidad o la deidad, pero yo les recomiendo que puedan leer, ¿sí?, cada uno de los capítulos, porque es el tiempo mejor invertido. Es uno de los mejores libros después de la Biblia que nos ayudan a poder conocer a Dios, a Cristo y el plan de salvación por sobre todas las cosas. Veníamos estudiando todo lo que era la niñez de Cristo en el capítulo pasado, y el capítulo 8 nos va a contar un hecho puntual, ¿sí? Cuando un niño en el pueblo de Israel cumplía los 12 años, era un momento simbólico, ¿no es cierto? Es como que se lo empezaba a considerar ya como un hombre, podía empezar a asistir a la escuela de los rabinos, se lo consideraba ya un hijo de la ley, un hijo de Dios. Y si bien José y María todos los años subían a Jerusalén para la época de las fiestas, especialmente para las Pascuas, como era un viaje largo, Jesús fue por primera vez recién cuando cumplió 12 años, o sea, en la primera Pascua después de que él había cumplido 12 años. Acá señalé con rojo esta cita porque no tiene que ver en sí con el tema de la deidad, pero sí con el tema de la justificación por la fe, que también venimos estudiándose en otras series, de lo que sucedió en 1888, ¿no es cierto? En este caso, el tema de las fiestas. Nos cuenta la sierva de Dios que había 3 fiestas anuales: la Pascua, Pentecostés y la fiesta de las cabañas, en las cuales todos los hombres de Israel debían presentarse delante del Señor en Jerusalén. De estas fiestas, la Pascua era la más concurrida. Acudían muchos de todos los países donde se hallaban dispersos los judíos. De todas partes de Palestina venían los adoradores en grandes multitudes. El viaje desde Galilea ocupaba varios días y los viajeros se unían en grandes grupos para obtener compañía y protección. Las mujeres y los ancianos iban montados en bueyes o asnos en los lugares escabrosos del camino. Los hombres fuertes y los jóvenes viajaban a pie. El tiempo de Pascua correspondía a fines de marzo o principios de abril. Señalen esta frase que es muy, pero muy importante, ¿sí? Fines de marzo, principio de abril, y tengo la voz de mi amigo Leandro, como que si me estuviese retumbando en la cabeza con esta frase. Para los que vieron la serie de lo que fue 1888, van a entender a lo que me estoy refiriendo con respecto al calendario de Dios, ¿no es cierto? Entonces, en este contexto, es que José y María viajan con Jesús por primera vez a Jerusalén para ocasión de la Pascua. Recordemos que Jesús
venía estudiando los libros del Antiguo Testamento, que es lo que ellos tenían, eh, por su madre, pero que nunca Jesús había asistido a las escuelas de los rabinos. Y Jesús tenía un conocimiento muy acabado de todo lo que era eh, el tema de los rituales, pero nunca lo había visto, nunca había ido al templo y por primera vez él se encontraba ahora eh, mirando los sacrificios, las ofrendas. Y bueno, eso es lo que nos cuenta ahora la sierva del Señor. Dice, ¿no? Para la mayor parte del pueblo que vivía en los días de Cristo, la observancia de esta fiesta había degenerado en formalismos. Pero, ¿cuál no era el significado para el Hijo de Dios? Nos explica que Cristo no veía esta fiesta como formalismo y ahora nos dice por qué. Dice, por primera vez el niño Jesús miraba el templo, veía a los sacerdotes de albos vestidos cumplir su solemne ministerio, contemplaba la sangrante víctima sobre el altar del sacrificio, o sea, el cordero, juntamente con los adoradores se inclinaba en oración mientras que la nube de incienso ascendía delante de Dios. Presenciaba los impresionantes ritos del servicio pascual. Día tras día veía más claramente su significado. Todo acto parecía ligado con su propia vida. Se despertaban nuevos impulsos en él. Silencioso y absorto parecía estar estudiando un gran problema. El misterio de su misión se estaba revelando al Salvador. Esto es lo que comentaba en los videos pasados, ¿no es cierto? Que Cristo no vino con la mente y el conocimiento que Él tenía en el cielo, sino que empezó a vivir una vida desde cero, como la empezamos nosotros cuando nacemos. Y es a los 12 años, viendo los servicios del templo, cuando Él se empieza a dar cuenta quién es y cuál era su misión. Y esta parte, este hecho es muy, pero muy importante en la vida de Jesús. Bueno, se nos cuenta que Jesús estaba pero tan interesado en todo esto que veía nuevo que bueno, se apartó de sus padres. Él necesitaba siempre la soledad para poder meditar y para poder aprender. Y resulta que bueno, cuando terminó la fiesta, los padres emprenden el viaje. Era muy común que los hijos vayan en grupos de amigos o con las familias vecinas y no se dieron cuenta durante todo un día entero de camino que habían perdido a Jesús, que ese niño de tan solo 12 años se había quedado en el templo. Ellos no lo sabían, creían que ya iba a aparecer, pero resulta que tuvieron que volver, se reprochaban entre ellos, habían perdido a Jesús, y de mientras se nos dice que Jesús se presentó delante de los rabinos, de los maestros. Había una sala que funcionaba como una especie de escuela de los rabinos durante esta época de Pascua, donde se sentaban los grandes maestros con sus discípulos. Y acá nos dice la sierva que Jesús se presentó como quien tiene sed del conocimiento de Dios. Sus preguntas sugerían verdades profundas que habían quedado obscurecidas desde hacía mucho tiempo y que sin embargo eran vitales para la salvación de las almas. Al paso que cada pregunta revelaba cuán estrecha y superficial era la sabiduría de los sabios, les presentaba una lección divina y hacía ver la verdad desde un nuevo punto de vista. Los rabinos hablaban de la admirable exaltación de la venida del Mesías, o que la venida del Mesías proporcionaría a la nación judía. Pero Jesús presentó la profecía de Isaías y les preguntó qué significaban aquellos textos que señalaban los sufrimientos y la muerte del Cordero de Dios. Si Jesús hubiese presentado como alguien que quería enseñarles, seguramente estos rabinos, por el orgullo, lo hubiesen tratado de rebelde y no lo hubiesen escuchado. Sin embargo, Jesús se presentó con humildad. Y quizá esta debe ser una lección para nosotros los adultos también, ¿no es cierto? A la hora de conversar con cualquier persona de cualquier denominación, no presentarnos como alguien que viene a imponer su conocimiento, sino tal vez hacer preguntas de las escrituras,
mencionar pasajes, que las personas puedan también razonar por sí mismas y que no sientan que alguien les está marcando que están completamente equivocados y que no saben nada. Jesús nos demostró que también es nuestro trabajo perfeccionar la forma en la que damos el mensaje y no simplemente como hay muchas personas que dicen, yo digo lo que tengo que decir, tiro la bomba, que explote, a mí no me importa nada, mi obligación es decirlo porque la verdad tiene que cortar. Pero no se dan cuenta que es la verdad la que tiene que cortar y no nuestra actitud, no nuestras formas. Entonces Jesús se acercó a los maestros haciendo preguntas. Y estos maestros eh, creían que en realidad estaban enseñándole a Jesús o que estaban probándolo en sus conocimientos. Sin embargo, era Jesús quien los había dejado como un trompo. Estaban dando vueltas, pensando y razonando y se maravillaban de cómo Jesús podía tener tanto, tanto conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, cuando José y María regresan a Jerusalén, la sierva de Dios cuenta que en la escuela de los rabinos lo encontraron. Aunque llenos de regocijo, no podían olvidar su pesar y ansiedad. Cuando estuvo otra vez reunido con ellos, la madre le dijo con palabras que implicaban un reproche: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. ¿Por qué me buscabais? Contestó Jesús. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Y hago acá un stop, porque fíjense que cuando María escribe, tu padre y yo te hemos estado buscando, este padre lo escribe con minúscula la sierva de Dios. Sin embargo, cuando contesta Jesús y dice, en los negocios de mi padre me conviene estar, lo escribe con mayúscula, porque se está refiriendo a Dios como su padre. Y como no parecían comprender sus palabras, él señaló hacia arriba, mi padre. ¿Sí? ¿Cuántos hoy que todavía no comprenden que de verdad Dios es el padre de Jesús? Y fíjense cómo el gesto del niño lo explica todo. En los negocios de mi padre, yo no estoy jugando a que él es mi padre y a que yo soy su hijo. Él es mi padre y en sus negocios tengo que estar. En su rostro había una luz que los admiraba. La divinidad fulguraba a través de la humanidad. Al hallarle en el templo había escuchado lo que sucedía entre él y los rabinos, y se habían asombrado de sus preguntas y respuestas. Sus palabras despertaron en ellos pensamientos que nunca habrían de olvidarse, y la pregunta que les dirigiera encerraba una lección. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Jesús estaba empeñado en la obra que había venido a hacer en el mundo, pero José y María habían descuidado la suya. Dios les había conferido mucha honra al confiarles a su Hijo. ¿Sí? Si bien Jesús era el Hijo de Dios, José y María tuvieron la honra de que como en su humanidad Jesús también fuese su Hijo. Pero si bien habían visto al ángel, habían escuchado a Simeón, a Ana, habían visto a los pastores, a los reyes magos, todavía no entendían muy bien cuál era el ministerio que Jesús venía a cumplir a esta tierra, ¿no? Y sigue diciendo, ¿no? Dice, era natural que los padres de Jesús le considerasen como su propio hijo. Él estaba diariamente con ellos. En muchos aspectos de su vida era igual a la de los otros niños y les era difícil comprender que era el Hijo de Dios. ¿Para cuántas personas hoy en día todavía les es difícil comprender que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Es la verdad más fundamental y menos entendida. Bueno, con respecto a eso de que sus padres no lo entendieron, sigue diciendo la página 61, ¿no? En esta ocasión no entendió sus palabras, habla de María, pero sabía que había negado que fuera hijo de José y se había declarado hijo de Dios. Jesús no ignoraba su relación con sus padres terrenales.
Desde Jerusalén volvió a casa con ellos y les ayudó en su vida de trabajo. Ocultó en su corazón el misterio de su misión, esperando sumiso el momento señalado en que debía emprender su labor. Durante 18 años, después de haber aseverado ser el Hijo de Dios, reconoció el vínculo que le unía a la familia de Nazaret y cumplió los deberes de hijo, hermano, amigo y ciudadano. Esto nos enseña sobre justamente las dos vidas de Jesús, su personalidad divina, su personalidad humana. Él cumplió en agradar a su Padre Celestial y también cumplió con sus deberes de hijo a sus padres terrenales. Esto es una lección muy importante para cada uno de nosotros. Acá hay una pequeña parte del párrafo que está resaltado en turquesa, y cuando yo resalto en turquesa, estoy haciendo mención a la verdad del Espíritu Santo, ¿sí? Si en este momento no quieren creerme que esto está hablando del Espíritu Santo, vayan guardando todas las frases en turquesa para cuando llegue el momento indicado dentro de esta serie. Así como la sangre del Cordero inmolado protegió los hogares de Israel, la sangre de Cristo habría de salvar sus almas. Pero no podían ser salvos por Cristo podían ser salvos por Cristo únicamente en la medida en que por la fe se apropiaran de la vida de Él, la vida de Cristo. ¿A qué vida se estará refiriendo? ¿A la vida humana que comenzó a vivir acá? ¿A la vida divina que Él tenía en el cielo? Bueno, dejémoslo con grandes asteriscos para más adelante. Pero hay que entender que solamente se puede ser salvo, únicamente se puede ser salvo en la medida en que nos apropiemos de la vida de Jesús, por la fe. Creo que esa es la última cita que había señalado. No, acá tenemos la conclusión, ¿cierto? Dice, muchos asisten a los servicios religiosos y se sienten refrigerados y consolados por la palabra de Dios, pero por descuidar la meditación, la vigilancia y la oración, pierden la bendición y se hallan más indigentes que antes de recibirla. Con frecuencia les parece que Dios los ha tratado duramente, pero no ven que ellos tienen la culpa. Al separarse de Jesús se han privado de la luz de su presencia. ¿Por qué está en turquesa? Porque está hablando de la luz de la presencia de Jesús. Cuando nos separamos de Jesús, nos privamos de la luz de su presencia. Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Y mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante. Se reavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su espíritu. Vieron que veníamos hablando de la luz de su presencia, veníamos hablando anteriormente en la cita de apropiarnos de la vida de Él, la luz de su presencia, ¿sí? Imbuidos de su espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. ¿Qué riqueza hay en cada uno de los capítulos de este libro? ¿Saben cómo nació la idea de hacer esta serie? Es que con mi esposa nos propusimos leer el libro. Y cada vez que avanzamos en los capítulos,
Yo ya lo había leído de chico, por lo menos 2 o 3 veces, pero a la luz de la doctrina de Dios, empecé a ver que todos los capítulos tenían perlas que señalaban la verdad. Y creo que llegamos hasta el capítulo 30 y yo dije, no podemos seguir, sigamos leyendo otro libro, porque algún trabajo hay que hacer con esto. Yo no puedo seguir leyendo sin registrar cada una de estas perlas. Y es por eso que decidí hacer esta serie, poder volver a leer el libro desde el principio, compartiendo con ustedes un pequeño resumen de cada capítulo y señalando cada una de estas perlas maravillosas, y seguramente al finalizar también haré algún trabajo impreso, escrito, con todo este material. Pero yo les aconsejo, los invito a que puedan leer el libro, que puedan ir acompañándome a leer cada uno de estos capítulos. No son largos, no son pesados y son apasionantes. Los invito también a que puedan quedarse enganchados con esta serie, que me acompañen. No es lo mismo si ustedes no están, si no están siempre sus comentarios, sus devoluciones. Así que les pido que puedan compartir, que puedan suscribirse para que este material pueda llegar a muchas otras personas. Esa es una forma muy importante de apoyar este humilde ministerio que no depende de nadie, que está hecho todo a pulmón, solamente con el interés de dar a conocer al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Que Dios los bendiga y los espero para la próxima. Bendiciones.